En un mundo donde todos corren tras metas, títulos y resultados, Simon Sinek nos invita a detenernos y hacernos una pregunta tan sencilla como poderosa: ¿por qué haces lo que haces? Esta pregunta, aparentemente inocente, encierra la llave que puede abrir la puerta a una vida con propósito, pasión y significado. Su libro Encuentra tu porqué no es una teoría más sobre motivación o liderazgo, es una guía práctica para quienes desean ir más allá del éxito superficial y conectar con la esencia misma de su existencia. Sinek nos enseña que detrás de toda acción verdaderamente inspiradora hay un motivo profundo, una causa que impulsa cada decisión, cada esfuerzo y cada sueño. El autor parte de su famoso concepto del círculo dorado, que distingue 3 niveles: qué haces, cómo lo haces y por qué lo haces. La mayoría vive concentrada en los 2 primeros niveles, enfocada en resultados y métodos, pero pocos se atreven a profundizar en el tercero, el por qué, esa razón invisible que da sentido a todo lo demás. Según Sinek, las personas y organizaciones que logran descubrir y vivir desde su porqué son las que inspiran, las que perduran y las que transforman. A través de ejercicios, ejemplos reales y reflexiones profundas, el autor te lleva paso a paso hacia el descubrimiento de tu propósito personal. Porque tu porqué no se inventa, se descubre dentro de tu historia, en tus experiencias más significativas, en los momentos de dolor y de gloria que te moldearon. Está ahí, esperando a ser reconocido para convertirse en tu brújula en la vida. Encuentra tu porqué también revela que el propósito no es un privilegio exclusivo de los grandes líderes o las empresas exitosas. Es una posibilidad al alcance de todos, del estudiante que busca sentido en su camino, del emprendedor que anhela servir, del maestro que quiere inspirar o del profesional que desea trabajar con pasión y coherencia. Descubrir tu porqué no solo transforma lo que haces, sino cómo vives. Te da claridad en medio de la confusión, fuerza en los momentos difíciles y dirección cuando todo parece incierto. Es el punto de partida para construir una vida auténtica, inspiradora y llena de significado. Porque cuando conoces tu porqué, dejas de sobrevivir y comienzas a vivir con propósito. 1. El poder del porqué. Simon Sinek nos enseña que detrás de toda acción significativa existe un motor invisible, el porqué. Este concepto es mucho más que una simple razón o motivación superficial, es la esencia de lo que nos impulsa a levantarnos cada mañana, la causa que da sentido a lo que hacemos y el motivo por el cual otros confían en nosotros. El porqué no se trata de metas, ni de lo que uno desea alcanzar, sino de la razón fundamental por la cual uno actúa. Es esa convicción interna que nos lleva a perseverar incluso cuando el camino se vuelve difícil. Quienes descubren su porqué logran una claridad interior que transforma su manera de vivir, trabajar y relacionarse. Sinek explica que la mayoría de las personas y empresas saben qué hacen, sus productos, servicios o tareas, algunas saben cómo lo hacen, sus métodos o valores, pero muy pocas saben por qué lo hacen. Sin embargo, el porqué es el punto de partida de todo liderazgo e inspiración genuina. Los líderes y organizaciones que operan desde este nivel no necesitan manipular con descuentos, presiones o recompensas, simplemente inspiran confianza y lealtad porque comunican desde su esencia. El poder del porqué radica en su capacidad de generar conexión emocional. Las personas no siguen lo que haces, sino por qué lo haces. Cuando expresas tu causa con autenticidad, otros que comparten tus creencias se sienten naturalmente atraídos. Este es el verdadero poder de la influencia, la congruencia entre lo que crees, lo que dices y lo que haces. Encontrar tu porqué te permite tomar decisiones más coherentes, construir relaciones más significativas y dirigir tu energía hacia lo que realmente importa. Es la diferencia entre simplemente existir y verdaderamente vivir con propósito. 2. El círculo dorado. El círculo dorado es el modelo central de la filosofía de Simon Sinek, una estructura simple pero poderosa que explica cómo piensan, actúan y comunican las personas y organizaciones más inspiradoras. Este modelo se compone de 3 niveles concéntricos: por qué, cómo y qué. ¿Qué? Representa lo que haces.
Son los productos, servicios o acciones tangibles que realizas cada día. ¿Cómo? Describe el proceso o los valores que te diferencian, aquello que te distingue del resto. ¿Por qué? Es la causa o creencia profunda que te impulsa, la razón por la cual haces todo lo demás. Sinek revela que la mayoría de las personas y compañías operan desde afuera hacia adentro, primero se enfocan en el qué y luego, si acaso, en el cómo. Sin embargo, las más inspiradoras, como Apple, Martin Luther King o los hermanos Wright comienzan desde adentro, desde el porqué. Comunican su causa antes que sus productos y eso genera una conexión emocional inmediata. El círculo dorado demuestra que el liderazgo auténtico no se basa en persuasión, sino en inspiración. Cuando comunicas tu porqué, no solo informas, sino que tocas algo más profundo, el sistema límbico del cerebro, responsable de las emociones y decisiones. Por eso, cuando alguien actúa guiado por un propósito claro, su mensaje trasciende lo racional y se vuelve memorable. Aplicar el círculo dorado a tu vida personal o profesional te permite alinear tus acciones con tus creencias, encontrar coherencia interna y proyectar una identidad sólida. Es la clave para construir confianza, atraer a las personas adecuadas y mantenerte enfocado incluso cuando los resultados tardan en llegar. En resumen, el círculo dorado no solo explica cómo comunicar de forma inspiradora, sino cómo vivir desde tu esencia, haciendo que cada decisión esté alineada con tu propósito más profundo. 3. Tu historia personal contiene tu porqué. Simon Sinek afirma que el porqué no se inventa, se descubre. No se encuentra mirando hacia adelante, sino hacia atrás, en los momentos que definieron quién eres y qué te mueve. Tu historia personal, los triunfos, las pérdidas, los desafíos y los logros, es un mapa lleno de señales que apuntan hacia tu propósito. Cada experiencia significativa que has vivido te ha moldeado, y en ella se esconden patrones, valores y emociones que revelan por qué haces lo que haces. Por ejemplo, alguien que de niño sufrió injusticias puede sentir una profunda pasión por luchar por la equidad. Otra persona que creció en un entorno caótico puede encontrar sentido en ayudar a otros a crear orden o paz. Sinek explica que el porqué está ligado a los momentos en que te has sentido más vivo, más pleno o más realizado, así como a aquellos en los que te has sentido perdido o frustrado. Ambos tipos de experiencias son claves porque te muestran qué valoras realmente y qué cosas te duelen cuando faltan. Para descubrir tu porqué, Sinek recomienda contar tu historia a otra persona, un amigo, mentor o compañero, que te ayude a identificar patrones comunes. Cuando alguien escucha con atención tus relatos y te devuelve frases como, parece que eso te importó mucho o siempre que hablas de esto, te emocionas, está ayudándote a reconocer los hilos invisibles que conectan tus experiencias. Este proceso no se trata de crear un eslogan o una meta, sino de conectar con tu verdadera esencia, aquello que te impulsa incluso cuando nadie te mira. Descubrir tu porqué a través de tu historia es reconocerte a ti mismo con honestidad, sin adornos, y aceptar que lo que te ha pasado tiene sentido y propósito. Tu historia es tu mayor fuente de autenticidad. Cuando la abrazas, tu vida comienza a alinearse de forma natural con tus valores. Y es ahí, justo en ese punto de claridad, donde el liderazgo y la inspiración se vuelven inevitables. 4. El porqué es una causa, no un objetivo. Uno de los errores más comunes es confundir el porqué con una meta o un resultado. Simon Sinek deja claro que el porqué no es algo que se alcanza, sino algo que se vive. No es un destino al que llegas, sino una causa que te impulsa constantemente a avanzar. Las metas son finitas, se cumplen o se abandonan. Pero el porqué es infinito, permanece incluso cuando cambian tus circunstancias o proyectos. Es una causa mayor que tú, algo que da significado a tus acciones y te conecta con el impacto que dejas en los demás. Por ejemplo, una empresa puede tener como objetivo vender 1 millón de productos, pero su porqué puede ser mejorar la vida de las personas a través de la innovación. Las metas pueden cumplirse o superarse, pero esa causa continúa guiando cada decisión, manteniendo viva la inspiración. Cuando trabajas por una causa y no solo por un objetivo,
tus decisiones dejan de basarse únicamente en resultados inmediatos y empiezan a responder a un sentido más profundo. Esta mentalidad también genera resiliencia. Cuando las cosas se ponen difíciles, el propósito se convierte en tu fuente de energía. El por qué trasciende los logros personales y profesionales, te conecta con algo más grande que tú. Puede ser ayudar a otros a crecer, inspirar esperanza, crear belleza, enseñar, proteger o transformar. Lo importante es que esa causa resuene contigo al nivel más profundo. Sinek insiste en que quienes viven desde su porqué irradian coherencia y propósito, atrayendo a otros que comparten su visión. No se trata de manipular ni de competir, sino de contribuir. Cuando te mueves por una causa auténtica, tus metas se vuelven expresiones naturales de tu propósito, no sustitutos de él. El porqué es, en esencia, el corazón que late detrás de cada acción significativa. Cuando lo descubres y lo haces tu brújula, dejas de perseguir éxitos y comienzas a construir legado. 5. El poder del trabajo en equipo. Simon Sinek sostiene que encontrar el porqué no es un viaje solitario, sino un proceso profundamente humano que requiere de conexión con otros. A menudo creemos que el propósito es algo que debemos descubrir en soledad, meditando o reflexionando internamente. Pero Sinek demuestra que, para identificar nuestro verdadero porqué, necesitamos la perspectiva y el reflejo de quienes nos rodean. El porqué se manifiesta en la forma en que impactamos a los demás. Por eso, las personas con las que hemos compartido experiencias significativas, amigos, colegas, familiares, mentores, se convierten en piezas clave del proceso. Ellos han sido testigos de cómo actuamos en distintos contextos, de lo que nos apasiona y de cómo influimos en los demás sin darnos cuenta. Durante los talleres que propone el libro, Sinek sugiere realizar conversaciones grupales donde cada participante comparte historias personales. Los demás escuchan y resaltan los momentos donde perciben emoción, energía o convicción. En esas observaciones externas suele revelarse el núcleo del propósito de alguien. Muchas veces no somos conscientes del impacto que tenemos hasta que alguien nos lo refleja. Además, el trabajo en equipo potencia la creatividad y la claridad. Escuchar cómo otros interpretan tu historia te permite conectar los puntos con más objetividad y empatía. De hecho, la colaboración ayuda a darle forma y lenguaje a tu propósito, permitiendo que se exprese con autenticidad y precisión. A nivel organizacional, este principio también es esencial. Cuando los equipos trabajan juntos para descubrir su propósito común, se fortalecen la confianza, el sentido de pertenencia y la motivación. Un grupo que comparte un porqué deja de ser solo una colección de individuos y se convierte en una comunidad unida por una causa. Sinek nos recuerda que el liderazgo comienza cuando dejamos de pensar solo en nosotros mismos. El porqué florece plenamente cuando se comparte, cuando se vive en equipo y se convierte en una fuerza que inspira a todos hacia un mismo horizonte. 6. El cómo complementa al porqué. Una vez que has descubierto tu propósito, tu porqué, el siguiente paso natural es entender cómo lo llevas a cabo. Simon Sinek explica que el cómo representa los valores, principios y comportamientos que expresan tu propósito en acción. Mientras que el porqué es la inspiración, el cómo es la ejecución. El cómo define tu estilo único de contribuir al mundo. Por ejemplo, dos personas pueden tener un mismo porqué, ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial, pero una lo hará inspirando con palabras, mientras que la otra lo hará enseñando con disciplina y estructura. El propósito puede ser similar, pero el cómo revela la identidad auténtica de cada individuo. Sinek enseña que conocer tu cómo te permite tomar decisiones coherentes con tus valores y evitar caminos que, aunque parezcan atractivos, no reflejan tu esencia. Es como tener un filtro que te ayuda a decir sí solo a lo que está alineado con tu propósito. El cómo también sirve para construir una cultura sólida en las organizaciones. Cuando una empresa tiene claro su porqué, necesita establecer comportamientos y prácticas concretas que lo hagan realidad. De nada sirve un propósito inspirador si las acciones diarias no lo reflejan.
La coherencia entre el por qué y el cómo es lo que convierte las palabras en credibilidad y la visión en resultados sostenibles. Por ejemplo, si una compañía dice que su porqué es mejorar la vida de las personas a través de la innovación, su cómo debería reflejar apertura, curiosidad, valentía y disposición a asumir riesgos. Sin esas conductas, el propósito se queda en discurso vacío. En la vida personal, tu cómo es el puente entre tu intención y tu legado. Es la manera en que haces realidad tu propósito día a día, cómo tratas a otros, cómo te comunicas, cómo enfrentas desafíos y cómo eliges actuar cuando nadie te observa. En definitiva, el por qué te da dirección, pero el cómo te da camino. Cuando ambos están alineados, tu vida y tu liderazgo se convierten en una manifestación constante de tu propósito más auténtico. 7. El liderazgo inspirado. Para Simon Sinek, el liderazgo verdadero no consiste en autoridad, poder o posición, sino en inspiración. Los grandes líderes no mandan, inspiran. No buscan seguidores, sino que despiertan el deseo de las personas de seguirlos porque comparten un propósito común. Esa es la esencia del liderazgo inspirado. Cuando un líder comunica su porqué con claridad, toca algo más profundo que la razón, conecta con las emociones y valores de su equipo. Las personas no siguen lo que haces, sino por qué lo haces. Por eso, los líderes que actúan desde su propósito crean culturas basadas en la confianza, el compromiso y la autenticidad. Sinek compara este tipo de liderazgo con el de figuras históricas como Martin Luther King Jr., Steve Jobs o Nelson Mandela. Ninguno de ellos motivó a las masas con cifras o estrategias, lo hicieron porque tenían una causa poderosa que trascendía sus intereses personales. Su pasión y coherencia encendieron algo en los demás. El liderazgo inspirado también requiere vulnerabilidad. Mostrar tu propósito al mundo implica abrirte, compartir tus creencias más profundas y actuar con congruencia incluso cuando no es fácil. Pero es precisamente esa honestidad la que genera lealtad. Las personas confían en quienes son auténticos, no en quienes aparentan tener todas las respuestas. Sinek afirma que un verdadero líder no busca ser el más importante, sino el más útil. Su propósito no es brillar, sino encender la luz en otros. Inspira a su equipo a actuar no por obligación, sino por convicción. Cuando cada miembro siente que su trabajo contribuye a algo más grande, el desempeño deja de ser una carga y se convierte en una misión compartida. El liderazgo inspirado, entonces, no se impone, se contagia. Comienza con un individuo claro en su porqué y se expande como una ola que transforma equipos, culturas y comunidades. Liderar desde el propósito no solo crea resultados extraordinarios, sino también un legado duradero. 8. El porqué organizacional. Así como cada persona tiene un propósito único, las organizaciones también tienen un porqué colectivo. Simon Sinek explica que toda empresa, sin importar su tamaño o industria, nació de una creencia o una causa. En sus primeros días, los fundadores tenían una visión clara de lo que querían cambiar o aportar al mundo. Con el tiempo, ese espíritu inicial puede perderse, pero sigue siendo el núcleo del porqué organizacional. Encontrar el propósito de una organización no se trata de crear un eslogan de marketing, sino de reconectar con su razón de existir más allá de las ganancias. Las compañías que conocen su porqué inspiran tanto a empleados como a clientes, porque todos sienten que forman parte de algo significativo. Sinek pone el ejemplo de Apple. Su porqué nunca ha sido vender tecnología, sino desafiar el statu quo y empoderar a las personas a pensar diferente. Esa creencia guía cada producto, cada mensaje y cada decisión. Por eso sus clientes no compran solo un teléfono o una computadora, sino una idea con la que se identifican. Para descubrir el porqué de una organización, Sinek sugiere mirar hacia su historia. ¿Por qué fue creada? ¿Qué problema o injusticia buscaba resolver? ¿Qué impacto positivo quería generar? Las respuestas a esas preguntas permiten reconstruir la esencia que la hace única. Cuando los equipos se alinean con ese propósito, la motivación cambia.
El trabajo deja de ser una lista de tareas y se convierte en una contribución. Además, las decisiones estratégicas se vuelven más claras porque el por qué actúa como filtro para saber qué proyectos, socios o acciones están en sintonía con la visión de la empresa. Las organizaciones guiadas por un propósito son más resilientes en tiempos difíciles, atraen talento comprometido y generan relaciones duraderas con sus clientes. En lugar de competir por precios o modas, compiten por ideales. El porqué organizacional no solo genera éxito empresarial, sino también significado colectivo. Cuando una empresa sabe por qué existe, cada persona que forma parte de ella puede encontrar su lugar dentro de una historia más grande. 9. La coherencia es la clave. Simon Sinek subraya que no basta con conocer tu porqué, hay que vivirlo todos los días. La coherencia entre lo que crees, dices y haces es lo que transforma la inspiración en credibilidad y el propósito en confianza. Cuando tus acciones reflejan tus valores, generas una energía magnética que inspira a otros y consolida tu liderazgo. La incoherencia, en cambio, destruye la confianza más rápido que cualquier error. Si alguien dice que su propósito es ayudar, pero sus acciones son egoístas, su mensaje pierde poder. En cambio, cuando una persona actúa de acuerdo con su causa, aunque enfrente dificultades, transmite integridad y eso conecta emocionalmente con los demás. Sinek explica que la coherencia es lo que convierte el porqué en una forma de vida. No es un discurso bonito que se repite, sino una guía que influye en cada decisión, desde las más grandes hasta las más pequeñas. La coherencia te da claridad. Sabes cuándo decir sí o no, qué proyectos aceptar y qué caminos evitar, porque tus acciones están alineadas con tu propósito. En el ámbito organizacional, la coherencia se refleja en la cultura de la empresa. Cuando los líderes comunican una misión inspiradora, pero no la viven, los empleados lo perciben y la motivación se desvanece. En cambio, cuando cada política, estrategia y comportamiento reflejan el porqué corporativo, se crea un ambiente de confianza y pertenencia. La coherencia también implica constancia. No se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico y transparente. Si cometes errores, reconócelos, si fallas, aprende y sigue alineado con tu causa. La coherencia no exige perfección, exige verdad. En un mundo donde las apariencias dominan, vivir con coherencia es un acto de valentía. Es tener el coraje de mantener tus principios incluso cuando es más fácil seguir la corriente. Simon Sinek nos recuerda que los líderes más admirados no son los más carismáticos, sino los más consistentes con lo que creen. La coherencia, en definitiva, convierte el propósito en acción y la inspiración en influencia. Cuando lo que haces refleja lo que crees, tu vida se vuelve un mensaje vivo que inspira sin necesidad de palabras. 10. Tu porqué nunca cambia. El porqué es el núcleo permanente de quién eres. Simon Sinek afirma que, aunque tus circunstancias cambien, tu propósito esencial permanece inmutable. Es la brújula interna que te guía a través del tiempo, los desafíos y las etapas de la vida. Tu porqué no depende del trabajo que tengas, del lugar donde vivas o de las personas con las que estés. Es más profundo que eso, es tu causa, tu contribución al mundo, aquello que te da sentido sin importar el contexto. Puede expresarse de distintas maneras a lo largo del tiempo, pero su esencia siempre será la misma. Por ejemplo, alguien cuyo porqué es inspirar a otros a creer en su potencial puede hacerlo como maestro, como padre, como líder o incluso como amigo. Las formas cambian, pero la misión permanece. Esa estabilidad interior te da dirección incluso cuando todo a tu alrededor parece incierto. Sinek enfatiza que tu porqué actúa como una ancla y un faro, te mantiene firme ante la adversidad y te orienta cuando el camino se vuelve confuso. Cuando sabes quién eres y por qué haces lo que haces, las decisiones difíciles se vuelven más simples y las oportunidades correctas se reconocen con mayor facilidad. Este principio también aplica a las organizaciones. Las empresas exitosas pueden cambiar de productos, estrategias o mercados, pero su propósito debe seguir siendo el mismo. Es lo que les da identidad,
coherencia y resiliencia ante los cambios del entorno. Comprender que tu porqué es permanente también te libera del miedo al fracaso. Porque mientras permanezcas fiel a tu causa, nunca estarás realmente perdido. Puedes cambiar de rumbo, pero el sentido de tu viaje seguirá intacto. En última instancia, tu porqué es tu legado. Es lo que permanece cuando tus títulos, logros o roles desaparecen. Es el eco de tu vida en la vida de los demás. Y cuando lo descubres y lo vives cada día, alcanzas algo más grande que el éxito, alcanzas trascendencia. Descubrir tu porqué es mucho más que un ejercicio intelectual, es un despertar. Es mirar dentro de ti y reconocer que no estás aquí solo para cumplir horarios o acumular logros, sino para marcar una diferencia. Simon Sinek nos recuerda que cada persona tiene un propósito único, una razón por la cual el mundo es mejor con su presencia. Tu porqué no se compra, no se copia, no se inventa. Se revela cuando te atreves a mirar atrás con honestidad y reconocer los hilos invisibles que han tejido tu historia. Es el fuego que ha estado encendido en ti desde siempre, esperando que lo reconozcas para iluminar tu camino. Cuando descubres ese propósito, la vida cambia de color. Ya no trabajas solo por dinero, sino por significado. Ya no lideras para que te sigan, sino para inspirar. Ya no buscas reconocimiento, sino impacto. Cada acción, cada palabra y cada decisión se convierten en expresiones vivas de tu causa más profunda. El porqué te da fuerza cuando las cosas se complican, te da enfoque cuando la duda aparece y te recuerda quién eres cuando el ruido del mundo intenta hacerte olvidar. Es tu ancla y tu faro. Tu origen y tu destino. Simon Sinek nos enseña que vivir desde el porqué no es un privilegio de unos pocos, sino una elección disponible para todos. Tú también puedes despertar esa chispa. Puedes vivir con propósito, liderar con inspiración y dejar un legado que trascienda los límites del tiempo. Cada día es una oportunidad para alinear lo que haces con lo que eres. Empieza hoy. Escucha tu historia, descubre tu causa y deja que tu vida se convierta en una fuente de inspiración para los demás. Y si quieres seguir explorando los secretos del liderazgo, la motivación y el propósito que transforman vidas, suscríbete a nuestra comunidad. Juntos aprenderemos a vivir con sentido, a liderar con el corazón y a construir un mundo donde cada acción nazca desde el porqué. Porque cuando conoces tu porqué, todo lo demás cobra sentido.